Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día y listo para algo muy interesante que te vamos a contar en el día de hoy. Y es que hoy vamos a estar hablando de las diferencias que hay entre aprender español para fines específicos y aprender español de manera general. Vamos a estar hablando de por qué es importante que tú tengas un fin específico y aprendas español con eso en mente. Porque si tú estás utilizando diferentes recursos, recibiendo diferentes tipos de información que no está conectada entre sí, es posible que no veas un avance. Entonces, por eso es importante que tú tengas un fin específico. ¿Para qué estoy aprendiendo yo mi español? ¿En qué contextos lo voy a usar? ¿Con qué personas voy yo a tener conversaciones? ¿De qué temas voy a hablar? Y para hablar de todo esto, hemos invitado a alguien muy especial que ya ha estado con nosotros en diferentes episodios antes. Y es alguien que también tiene una escuela de español y también tiene muchos años de experiencia enseñando español. Hoy estamos con Rory Foster de Common Ground International. Ellos se dedican principalmente a enseñar español médico, así que él nos va a estar compartiendo un poco sobre esto desde su experiencia. Bienvenido, Rory. Hola Andrea, hola Nate, muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Vale, y Rory, pues cuéntanos un poco sobre ti, dónde vives y bueno, Andrea ya dijo que tienes muchos años de experiencia, como que eres muy viejo, algo así, pero cuéntanos un poco sobre... Sí, cuéntanos un poco sobre su vida. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, Leslie, mi esposa y yo en el año 2001 empezamos este proyecto que es Common Ground International. Entonces, somos una escuela de español, como dices, Andrea, y siempre desde el principio nuestro enfoque ha sido ayudar a profesionales mejorar su español para fines específicos y, como dijiste, Andrea, específicamente en el campo de salud, medicina. Llevamos años de ayudar a profesionales de salud, estudiantes de programas de salud a comunicar mejor con sus pacientes. Uh-huh. Qué bueno. Sí, y es que de hecho ellos también hacen viajes de inmersión, que en otro podcast les vamos a estar contando más sobre eso. Pero sí, ellos tienen cursos en línea para principalmente médicos, enfermeros, personas en el campo de la salud y que se puedan comunicar mejor con sus pacientes. Pero también ellos hacen viajes donde las personas pueden ir y poner todo esto en práctica. También ustedes, si mal no recuerdo, hacen viajes con estudiantes de colegio y también hay viajes enfocados en profesores, ¿verdad? Para que mejoren su español. Sí, claro, sí. Varios grupos de individuales deciden viajar con nosotros, desde familias con niños pequeños a profesionales de salud, gente pensionada también que quiere una experiencia en un lugar no tan frío, etcétera. Sí, siempre con la meta de hacer algo con el español para nuestra misión es impacting communities through language. Entonces la idea es, vamos a usar el español para el beneficio de la comunidad. Qué chévere, sí. En otro podcast les estaremos contando más sobre eso. Hoy nos enfocaremos en hablar sobre por qué es importante aprender español para un fin específico. Y antes de hablar de eso, queremos contarte que en Common Ground International ellos tienen un crash course de Medical Spanish. Es un curso gratis. Si tú estás en el campo de la salud y necesitas español para comunicarte con tus pacientes, puedes tomar este curso gratis
empieza el 21 de febrero y termina el 2 de marzo. Así que antes de que se te olvide, da clic en el link que está en la descripción y asegúrate de registrarte para este curso gratis donde vas a aprender bastante sobre español médico y en un rato Rory nos va a contar más sobre qué contiene este curso gratuito. Bueno, Rory, empecemos entonces hablando sobre nuestro tema de hoy. Cuando se aprende español con un fin específico, la meta es tener proficiencia funcional en un contexto propio. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Sí, es un poco diferente a cómo me formé yo y cómo se formó Nate, por ejemplo. Cuando yo estudié español, yo quería aprenderlo todo. Yo quería ver los 14 tiempos verbales y saber todos los modos verbales, ¿verdad? Porque no para ser un todo, pero simplemente para poder manejar y dominar ciertas situaciones, ¿verdad? Y poder viajar, conversar y saber mucho español. Pero la meta es un poco diferente cuando tal vez trabajas en el campo de salud o si eres abogado y trabajas en derecho, en leyes, etcétera. No necesitas necesariamente aprenderlo todo. Primero te enfocas en lo más útil para ti. Entonces la idea de functional proficiency es ¿qué necesito para poder desempeñar mi trabajo profesional de una manera responsable? No necesito saber todo si el 90% del día estoy en un contexto muy específico con mi español. Esa es la idea. Entonces cambiamos la meta. Queremos una proficiencia, no perfección, una proficiencia funcional. Yo puedo funcionar dentro de mi entorno profesional. Exacto, y es que la comunicación no tiene que ser perfecta para ser efectiva y cumplir con los objetivos de la conversación. Y otra cosa importante, por ejemplo, si tú eres un enfermero, un médico, principalmente vas a usar tu español con tus pacientes. Pues, ¿qué debes hacer? Enfocarte en cuáles son las conversaciones que posiblemente voy yo a tener con mis pacientes y que tú puedas realmente decir esas palabras, esas expresiones, esas preguntas con el mejor español posible. Así que debes invertir el poco tiempo que tienes en aprender ese tipo de cosas en vez de, por ejemplo, leer 100 años de soledad o El Quijote de la Mancha, ¿sí? Ajá. No que no puedas leer esos libros, pero es importante que empieces con un español específico y poco a poco ya puedes invertir tiempo en otras cosas. Y yo siempre he pensado que los mejores, ¿cómo se dice? Comunicadores, los communicators. Sí, comunicadores. Bueno, los mejores comunicadores hablan en un inglés, pues en inglés, cuando estoy escuchando inglés, más básico, que hablan para que toda la gente pueda aprender. A mí no me gusta tanto gente que habla tan intelectual, que a veces pues tú lees en Shakespeare o un libro, pero tú puedes comunicarte pues mejor con palabras que todos entienden, ¿no? Exacto, y eso está conectado con lo que estoy diciendo. Como, ¿para qué leer libros tan complejos con un lenguaje tan complejo que a la final no vas a usar mucho en la vida diaria? Mejor invierte tu tiempo enfocándote en las cosas específicas que vas a estar utilizando en realidad. Y bueno, por eso es importante que tú te preguntes a ti mismo cuáles son las normas de comunicación para mi contexto específico. ¿Necesito un tono profesional o necesito un tono más informal, más social? Eso es importante que lo tengas claro, ¿verdad, Rory? Es importante que el estudiante tenga muy claro en qué contextos va a usar su español. Definitivamente, si piensas en la clase típica de español, tal vez no te enfocas tanto en voz profesional, pero puede ser que tu responsabilidad profesional o tu rol profesional requiera un tono un poco más profesional. Tal vez no quieres tutear a tu paciente desde el principio, vas a empezar con usted, ¿verdad? Pero tal vez pocas veces practicas la forma usted en tu clase de español general, pero por ejemplo, en una clase de español médico con Common Ground, siempre estamos enfocándonos en tono, en voz profesional,
si dices, si usas un vocabulario, un registro, un nivel de vocabulario un poco más alto en tu trabajo, pues en inglés tienes que buscar ese equivalente en español para que no hables como adolescente en un entorno profesional, ¿verdad? Ujú, ujú. Y esto aplica también no solo para médicos, enfermeros, sino para todos los profesionales. Por ejemplo, un abogado, ¿verdad? Un abogado que vive, por ejemplo, en California, en San Diego, y va a tener muchos pacientes que son hispanos, pues necesita conocer cuál es el vocabulario para yo poderme comunicar bien con estos clientes y cuál es el tono también que debería usar. Eso que tú Sí. dices del tono es muy importante y me hace pensar en algo y es que yo siempre le he dicho a los estudiantes, ¿no, Nate? Siempre le hemos dicho a los estudiantes, no se preocupen por el pronombre usted. Usen tú todo el tiempo en todas las situaciones. Yo siempre digo eso, pero tú tienes razón, Rory. Alguien como un médico, como un enfermero, que está ya en un contexto profesional con un paciente, sí se ve obligado a utilizar la forma usted, ¿cierto? Para que se sienta más profesional la conversación. Entonces, tú que nos escuchas, te invitamos a que pienses, bueno, ¿en qué momentos voy a utilizar yo mi español? ¿Para qué quiero yo mi español? Y que empieces a enfocarte en buscar las herramientas que te lleven a ese fin. Sí, un ejercicio que siempre animamos a los estudiantes nuestros a realizar es pensar en para determinar qué es lo que necesito aprender y qué tono necesito usar. Hablamos de 5 perfiles. Para empezar, 5 perfiles. Si trabajas en medicina, 5 perfiles de pacientes. Si trabajas en negocios, 5 perfiles de clientes. O en leyes, abogado, 5 perfiles de clientes, ¿verdad? ¿Cuáles son las conversaciones y situaciones más comunes que pasan por mi puerta cada semana, ¿verdad? Entonces, yo de ahí voy analizando y desglosando, ok, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué preguntas les estoy haciendo? ¿Qué respuestas me suelen dar? ¿Y qué terminología, qué vocabulario necesito para manejar esas preguntas y respuestas? ¿Y qué sugerencias les estoy dando? ¿Y qué tono uso? ¿Cuáles son las normas, esas expectativas para esa situación de la comunicación? Y así voy yo enfocándome en lo necesario y eliminando lo no necesario. Sí, sí. Yo también estaba pensando, obviamente, cuando estás en un contexto médico, muchas veces, pues, tú quieres que el doctor puede comunicar de todas las cosas específicas. En este caso, pues, es importante que ya tiene el vocabulario que es necesario de las cosas claves, ¿no? Al menos las cosas claves. Aunque si estás como un voluntario, me imagino que los nativos van a saber que quizás no puedes comunicar completamente bien o como un nativo, pero al menos, pues, como tú dijiste, que tienes al menos estos puntos claves, las conversaciones comunes que vas a encontrar en tu trabajo. Y ahora que mencionas esto de que si eres un voluntario, me haces caer en cuenta de que, de hecho, nosotros en nuestra audiencia y en nuestros estudiantes, tenemos muchos estudiantes que hacen voluntariados y varios de ellos son jubilados, entonces tienden a ser voluntarios en un hospital. Y así que esto aplica también para ti, si me estás escuchando, es importante que también conozcas ese tipo de cosas, cuáles son las expresiones, las preguntas, las respuestas que vas a estar haciendo. Pero como dice Nate, si no sabes todo, está bien, lo importante es comunicarse, no ser perfecto. Y bueno, hablando de perfección, Rory, ¿qué podemos decir sobre la importancia del rango y la profundidad de la gramática y el vocabulario cuando hablamos de español específico? Buena pregunta. Para empezar, me gusta mucho lo que dijiste, Andrea, antes, que la comunicación no tiene que ser perfecta para ser efectiva. Y es la idea, si uno se preocupa mucho por decirlo perfectamente, uno pone obstáculos en su progreso, ¿verdad? Hay que tener la flexibilidad, la libertad
y no la presión de perfección, pero la meta siempre buena comunicación, no comunicación perfecta. Cuando hablamos de vocabulario, gramática, nos enfocamos en gramática. Cuando yo estudié español, como les dije antes, yo quería saber todos los 14 tiempos verbales para poder manejar cualquier tipo de situación y expresar sutilezas, etc. Pero por lo menos para empezar, cuando uno está aprendiendo español para un fin específico, usando ese ejercicio de 5 perfiles, uno puede ir descartando lo que necesita, lo que no necesita. Para nosotros solemos hablar de uno puede comunicarse muy bien con solamente 6 tiempos verbales. Y con 6 tiempos verbales, por ejemplo, en el contexto de medicina, puedes navegar el 90% de las situaciones. Por ejemplo, ¿cuáles serían? El presente del indicativo, presente perfecto, present perfect, a veces pretérito perfecto se llama, ¿verdad? Los 2 tiempos normales del pasado, el pretérito, el imperfecto, el imperativo, los mandatos, ¿verdad? Porque aunque requieren algo de conjugación tal vez complicado, es algo súper útil. Y también el condicional para hablar un poco más suave en ciertos casos. Y con esos siempre nos preguntan, ¿necesito el futuro? Bueno, es bueno, pero no tanto. Puedes usar simplemente ir a y el próximo verbo, voy a, vamos a, usted va, y usar el presente para hablar del futuro. Entonces, esa es la idea de aprender bien los verbos que vas a usar, pero limitar tu enfoque, disminuir el enfoque a solamente tal vez esos 6 tiempos verbales y así vas comunicando en la mayoría de las situaciones. Sí, Rory, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso que tú mencionas de que se puede hablar solo con 6 tiempos verbales es muy cierto. Y es que a veces los estudiantes cometen el error de querer saber todas las 14 estructuras gramaticales antes de empezar a hablar. Yo me he encontrado con muchos estudiantes que tienen dificultad para hablar, pero saben muy bien la gramática. Pueden escribir, pueden detectar cuál estructura está en cada frase, pero no se pueden comunicar. Y es porque han gastado mucho tiempo tratando de entender toda la gramática, de entender cada sutileza, cada diferencia. Y a la hora de hablar, pues tienen tanta información que no saben cómo usarla. Entonces, eso que tú mencionaste sobre enfocarse en 6 tiempos verbales y practicar conversación con esos tiempos es muy, muy útil y es muy cierto y se aplica no solo al campo de la comunicación en la salud, sino en todo. Porque, por ejemplo, lo que tú mencionaste, en vez de decir mañana te mandaré la receta médica, pues puedo decir mañana voy a mandarte, ¿sí? Y así no tengo que preocuparme por todas las terminaciones del futuro simple. Entonces, sí, chicos, tengan eso muy en cuenta. Si tú sientes que quizás estás teniendo problemas con la gramática para comunicarte, tal vez esa sea una buena idea. Empieza a enfocarte en estos 6 tiempos verbales que mencionó Rory. Puedes hablarlo con tu tutor. Dile, bueno, quiero enfocarme en los tiempos verbales más básicos que me permitan comunicarme, aunque no pueda utilizar el subjuntivo pluscuamperfecto todavía. Y pasas un tiempo practicando esas estructuras y luego sí ya puedes expandirte más, ¿no, Rory? ¿Qué piensas de eso? Estoy 100% de acuerdo y una de las cosas que tal vez nos pone un obstáculo en nuestro progreso con el español es pensamos que tenemos que saberlo todo antes de empezar a hablar, pero la única manera para tener una confianza y llegar a estar cómodo con la comunicación oral es ponerte a practicar. Entonces, es normal que tienes más conocimiento académico que puedes conversar y que puedes utilizar de manera oral, pero tienes que esforzarte siempre para continuar hablando, continuar practicando, para continuar creciendo y aumentando tu rango de habilidades de conversación. Y cuando estás estudiando
español para un fin específico y tienes un profe particular, muy probable que ese profe no tenga la experiencia en ese contexto. Entonces, le toca al estudiante. Entonces, todos los oyentes de este podcast, si estás trabajando con un profe particular, probablemente te toca a ti guiar las prácticas un poquito, guiar el contenido de las clases un poquito, porque tu profe no es abogada, tú eres el abogado. Tu profe no es médica, tú eres el médico o la enfermera. Entonces, tú sí sabes lo que necesitas aprender y te toca a ti guiar eso un poquito. Si trabajas con un profesor que sí tiene experiencia en español para fines específicos, ya no tienes tanta responsabilidad de guiar tus propias lecciones porque sí conocen. Pero en la mayoría de los casos somos muy pocos nosotros que nos enfocamos y especializamos en español para fines específicos. Nate, una pregunta para ti. Cuando estabas tú iniciando con el español, antes de conocer a Andrea, ¿cuál fue tu experiencia con conocimiento versus habilidad conversacional con el español? Bueno, en el principio yo pensé que pues no puedo comunicar, no puedo viajar, pues tengo que saber todo de la gramática, quizás de la escuela secundaria yo hice todas esas clases y pues yo pensé que cómo voy a aprender esto. Pero después por fin yo fui a Argentina hace 10 años ahora y pues me di cuenta que solo pude comunicar del básico, pero lo importante es que podía comunicar. Eso era lo importante. Entonces, aunque no era perfecto, pues podía comunicar un poquito. Y esto me inspiró a seguir comunicando porque los pocos conversaciones, la gente no estaba enojado conmigo si yo no comuniqué perfecto o que cometí varios errores. Y bueno, ahora pensando en este podcast, después de 7 años, a veces recibimos correos y mensajes de oyentes que dicen que, wow, tú has mejorado muchísimo desde el principio hasta ahora. Y como puedes notar, obviamente todavía no soy perfecto. Si tú estás buscando ser perfecto, pues no creo que esto llegue. Quizás, pues si estudias ahí en una escuela 100%, vives en un ambiente quizás mejores, pero yo no he visto los que no son nativos hablando casi como nativos, ¿cierto, Andrea? Sí, o sea, yo siempre he dicho, o puede que yo esté equivocada, pero yo creo que para nosotros, los que aprendemos un idioma ya después de grandes, después de adultos, no creo que lleguemos a la máxima perfección, o sea, no creo que lleguemos a 10 de 10 en realidad, pero sí podemos llegar a 8 de 10, a 9 de 10. Y si estamos en 6 de 10, está bien porque todavía nos podemos comunicar, la gente nos entiende y logramos los objetivos. Entonces no te frustres si tu gramática no es perfecta, si no sabes todo el vocabulario, pero la mejor forma de mejorar es eso, aprender español con un fin específico. Y otra cosa importante con respecto a esto son los componentes culturales también. Tú tienes que pensar, bueno, ¿qué tengo yo que saber para tener éxito en el ambiente en el que yo me muevo? Por ejemplo, si tú eres un médico, que estás, el mismo ejemplo, en San Diego, California, la mayoría de tus pacientes hispanos van a ser mexicanos. Entonces, ¿qué tengo yo que saber sobre la cultura mexicana? ¿O cuáles son las palabras que utilizan específicamente en México en el ambiente de la salud, en el contexto de una cita con médico general? Porque es muy interesante, yo me he dado cuenta que muchas palabras cambian. De hecho, yo en un tiempo trabajé con seguros médicos y yo, estando en Nashville, Tennessee, hablaba con muchos pacientes de México, de El Salvador, de Honduras, uno que otro de Puerto Rico, y yo podía ver que las palabras en el contexto médico que ellos usaban en sus países eran diferentes a las que usamos nosotros. Por ejemplo, ellos dicen receta médica, en Colombia decimos prescripción, y así muchas cosas. Entonces, es muy importante los componentes culturales. ¿Qué piensas tú al respecto, Rory?
Tienes toda la razón, Andrea. Los aspectos culturales, creo que podemos hablar de básicamente dos niveles o dos aspectos de cultura en entornos como leyes para el abogado, negocios para el cliente, etcétera, o en medicina. Primero, necesitas tener suficiente conocimiento de cultura para poder entender la situación, la perspectiva de tu cliente o de tu paciente. Entonces, necesitas suficiente conocimiento de la otra cultura. Pero también, y tal vez más poderoso, por ejemplo, en el contexto de medicina, la enfermera o la médica poder ayudarle al paciente a entender la cultura de salud aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es diferente nuestro sistema y qué hay que hacer para navegar el sistema? ¿Qué hay que hacer para conseguir la atención médica que necesita? ¿Quién tiene la responsabilidad de tomar el próximo paso, de siempre estar presionando, entonces, eso sí es muy importante, ayudar al paciente a saber qué es diferente entre los sistemas y qué tienen que saber, qué tienen que hacer para procurar su propia atención médica. Igual para el abogado, con su cliente, cómo funciona el sistema legal aquí, cómo es diferente al de allá y cómo hay que cambiar las expectativas y qué hay que hacer para mover, adelantar tu situación, etcétera. Entonces, hay como dos aspectos de conocimiento cultural. Primero, yo necesito entender algo de la otra cultura. Segundo, necesito saber cómo empoderar a mi paciente, a mi cliente, para navegar bien el sistema de acá. Eso que dices del conocimiento de la cultura es muy interesante y se aplica en todos los aspectos, ¿no? No solo para personas como abogados o doctores o personas de negocios que tienen clientes, pacientes, sino a una persona normal que puede tener cualquier profesión. Por ejemplo, en el caso de Nate. Nate ya entiende muy bien la cultura de Colombia y entiende que nos gustan las fiestas cada sábado, por eso él ahora ama las fiestas también, ¿cierto? Por eso yo retiro al cuarto para descansar después de pasar tanto tiempo con la gente. No mentiras, pero ¿tú qué nos dices sobre eso, Nate, desde tu experiencia? O sea, ¿sientes que es importante entender la cultura para también poder ser mejor en el lenguaje? Bueno, sí, obviamente no vas a entender completamente todo, como las bromas y todo, pero con cada año que he quedado acá en Colombia, pues sentía un poco más cómodo. También las relaciones entre personas es mejor porque entiendo diferentes cosas culturales y aún más si estás trabajando como abogado o médico, pues para entender mejor tus pacientes, obviamente tienen que entender algunos componentes culturales. Sí, algo interesante, por ejemplo, que pasa, y ya con esto terminamos, algo que pasa constantemente es, por ejemplo, a veces Nate hace bromas y la gente como que, ah, porque en español o en nuestra cultura tal vez eso no es chistoso, mientras que en inglés sí, ¿sí? Entonces es interesante entender el humor. O a veces Nate hace un chiste que nosotros en la familia nos reímos mucho, pero le decimos, no digas eso en público porque quizás alguien se ofende. Y a veces Nate ha hecho preguntas muy directas o, sí, es interesante porque puede que hables español perfecto y manejes el idioma y todas las estructuras gramaticales, pero es importante que entiendas la cultura también, qué es chistoso, qué no es chistoso y todo ese tipo de cosas. Bueno, queridos, ya con esto vamos a terminar. Espero que saques cosas interesantes de este episodio. Recuerda, ve al link que está en la descripción y regístrate para el Crash Course de Español Médico. Si estás en el ámbito de la salud, necesitas este curso. Es un curso gratuito del 21 de febrero al 2 de marzo. Rory, dinos qué van a conseguir ellos en este curso. Ah, sí, me encanta este Crash Course. Como dices, son 10 días, no cuesta nada.
es una combinación de lecciones en línea que estudias y también tenemos 2 clases en vivo durante esos 10 días. Y lo que vas a aprender vocabulario, frases para poder hablar de la historia médica y la historia de un problema de un paciente y también el examen físico y próximos pasos. Entonces, historia del problema y examen físico vas a aprender en adición a ciertas recomendaciones sobre cómo aprender el español como adulto, como profesional ocupado. Y luego te dejamos con un plan de 6 meses para continuar estudiando por su propia cuenta el español médico. Entonces, todos que trabajan en salud, les invitamos a unirse al curso, inscribirte en el link que está ahí en la descripción y empezamos el viernes 21 de febrero. Están todos bienvenidos. Bueno, ya estás en un momento en que tú puedes ir abajo en la descripción de este podcast. Ahí vamos a tener un link donde tú puedes registrarte para este curso gratis. De hecho, pues yo he recibido varios mensajes. No sé si te he dicho, Rory, pero algunos mensajes de estudiantes que dicen que ya yo hice el curso con Common Ground International y pues yo no trabajo en médico, pero me encantó todo el curso. Entonces yo sé que los recursos que ustedes tienen son muy buenos. Obviamente están, en este caso, enfocados en el campo de medicina y todo eso, de médico. Pero pues si te interesa, al menos hacen el curso gratis que está ahí en la descripción. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias, Rory, por haber estado aquí. Muchas gracias otra vez por la oportunidad y que tengan un día muy lindo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listos les dice chao, chao y hasta la próxima.